Por tercera ocasión, Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas se reúne con industriales. Conozca labor legislativa 2016-2017 del senador Reinaldo Pared Pérez. Higüey, su origen, su virgen y su basílica. ¿Qué tal, amables televidentes? Gracias por estar con nosotros. Esmirna Burgos tiene el placer de acompañarles. De inmediato, estas son nuestras informaciones para el día de hoy. Acompáñenos. Iniciamos las labores de este año con la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas con representantes del sector industrial a fin de ponderar el vencimiento del artículo 17 sobre competitividad en el país. La innovación industrial en la República Dominicana es un capítulo importante en nuestra economía. Es por este motivo que la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas se reunió por tercera ocasión con representantes del sector industrial a fin de continuar con el análisis de la solicitud del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria referente al vencimiento del artículo 17 de la Ley 542-14 sobre competitividad e innovación industrial. Al inicio de este encuentro, una de las representantes habló de los beneficios que actualmente recibe la microindustria. Nosotros somos de los que impulsamos esta ley en el 2007 y la verdad es que fue una gran conquista para el sector industrial lograr que esta ley se aprobara y se estuviera aplicando. Y algunos de los beneficios más atractivos para las industrias, no solamente del Cibao, porque esto es un tema general, nacional, ¿verdad? Ha sido, primero, el no pago de ITEVIS en aduanas. Ese era como el primer atractivo que tenía, porque descapitalizaba sobre todo a las pymes. Y el otro era este de la renovación y modernización de la industria. O sea, eso fue de las dos grandes, porque hay muchos otros incentivos que tiene la ley y algunos beneficios más, pero lo que la gente más entiende, llega a todo el mundo y que más les resultó atractivo para calificarse fueron estos dos. Mientras que de su lado, el senador Charlie Mariotti externó que aún hay preocupaciones por lo que hay que continuar estas mesas de trabajo. Entonces, la preocupación de nosotros, ahora que llegó Isha, que hemos venido, prácticamente ha sido una preocupación general de la mesa y de la comisión, sobre todo a partir de una intervención de una ejecutiva, una funcionaria del Consejo Nacional de Competitividad, que nos trajo unos insumos, pero los estamos esperando ya más detallados, de cuántas empresas habían calificado. Contrario a la opinión de la autoridad tributaria, la autoridad tributaria, entiéndase DGI, el Ministerio de Hacienda, en coincidencia con aduanas, hablaban de unas 543, 44 empresas calificadas. Sin embargo, el CNC hablaba de unas 1000 y pico. Nadie, salvo el CNC, nos ha acercado, nos ha aproximado al tema de la pequeña y mediana empresa, que es nuestra gran preocupación básicamente en todo eso. Más que nada en lo que respecta a la descapitalización, por el tema del pago del 9% del anticipo en aduanas. Entonces, por eso nuestro interés, porque algún lugar tendremos que llegar. No sabemos si 5 años, si 3 años, qué pasará
con el 9% del ITEVIS. Más adelante, el licenciado Isachart Burgos, presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la República Dominicana, CODOPYME, hizo referencia a los incentivos recibidos mediante los programas dirigidos por el presidente Medina. Lejos de cesar con incentivos, yo pienso que tenemos que ir pensando y es parte de lo que vemos que el presidente viene haciendo, incluso con el tema agropecuario, con la visita sorpresa y el apoyo con el FED a relanzar sectores productivos, por ejemplo, vemos el caso de lo que ha pasado con una sola institución, con INAVIE y la industria como de calzado, que no existía en República Dominicana. La textil, hay más de 200 industrias textiles, pequeñas y medianas, haciendo uniformes para la escuela. Entonces todo eso ha ido generando empleo en las regiones, ha ido dinamizando esa economía porque se participa incluso con las empresas de las provincias, se le da prioridad al territorio. Gestión legislativa de nuestros senadores. Senador Reinaldo Pared Pérez. Período legislativo 16 de agosto 2016 al 19 de julio 2017. Senador Distrito Nacional. Proyecto de ley mediante el cual modifica la ley número 85-99 del 11 de agosto de 1999 que otorga pensiones del Estado a toda persona que haya sido exaltada al Salón de la Fama del Deporte Nacional y a aquellos atletas que hayan logrado poner en alto el nombre de la República Dominicana, tanto en el país como en el extranjero. Resolución de apoyo del Senado de la República a la República China de Taiwán por una mayor y significativa participación en las agencias especializadas de la ONU. Proyecto de Ley de Aduanas de la República Dominicana. Resolución que reconoce a David Ortiz al concluir su exitosa carrera en el béisbol de las Grandes Ligas. Proyecto de ley mediante el cual se declara el día 19 de noviembre de cada año Día Nacional de la Concientización y Lucha contra el Cáncer de Próstata. Proyecto de ley mediante el cual se crea la Ley Sectorial Forestal de la República Dominicana. Para acceder a más información, entra a nuestra página del Senado, www.senado.gov.do. Síguenos en Facebook, Senado Repdon, y Twitter, @Senado Repdon. De los recursos naturales, capítulo 4. Los yacimientos mineros de hidrocarburos y, en general, los recursos naturales no renovables solo pueden ser explorados y explotados por particulares bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley. En consecuencia, se declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdicción nacional. Se declara de prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales. Y pasando a otro tema, tenemos que dentro de los hombres que han pagado en la vida el precio de su dignidad, se encuentra el doctor Manuel Tejada Florentino. Conozcamos este legado. Hubo hombres que dejaron como legado la gallardía, el coraje, el valor y el ejemplo en la familia,
quedando implícito en sus palabras. El patrimonio que les dejaría a sus hijos era su ejemplo, su vergüenza y su honra. Doctor Manuel Antonio Tejada Florentino pagó con la vida el precio de la dignidad. Esfuerzo y superación. La necesidad de sentirse útil marcó su infancia en su pueblo natal, Salcedo, convirtiéndose en una ayuda idónea para su madre, desempeñando varios oficios cuya remuneración llegaba entonces a su hogar. Su educación inicial estuvo de la mano de su madre, María Heriberta Tejada, quien además de alfabetizarlo, le enseñó costumbres y modales que le sirvieron para toda la vida. Lo formó para que fuera un hombre de bien. En su juventud afloró el talento, la ebanistería. Aún se conserva la casa que alojó su taller. Hasta en estos días estuvo el escritorio de medicina del consultorio de él, que lo construyó de una forma magistral, con gavetas que se desconocían aquí en este pueblo, porque él fue un gran ebanista, especialmente con la confección de madera preciosa. Un escritorio muy moderno que estuvo hasta en estos días en mano mía, pero se lo presté a un amigo y lo desapareció. La música, herencia que dejó a uno de sus hijos. Bueno, sobre la música de mi padre se conoce que era un gran serenatero. Fue el director de la banda de música de su pueblo, Salcedo. Tocaba el cornetín es un derivado de la trompeta, para que más o menos se conozca. Y lo más importante de su parte como músico, no es que yo sea músico, sino que de él conservo esos instrumentos que tuvieron en sus manos, en esa bohemia en la que él vivió. Conservo su acordeón italiano, Paolo Soprani, una guitarra que compró y adquirió en México cuando él estudiaba su carrera o su especialidad en cardiología, y también una mandolina. Y lo conservo ahí con gran orgullo de saber que un día sus manos estuvieron digitando esos instrumentos. Dentro de sus labores como músico, lo poco que tenemos de él documentado, digamos, es una composición que él hizo de un vals a la reina Amaro I de su pueblo. Incluso en estos días, hablando con el querido amigo Luis René Canaán, nuestro querido senador, él me decía que íbamos a hacer el compromiso de ver cómo rescatamos de alguna manera ese trabajo, y yo encantadísimo de poderlo recrear, porque realmente no conservamos más que una foto y una dedicatoria de mi padre a la reina Amaro I. Sobresaliente. En su preparación se destacó entre los mejores alumnos, haciéndose bachiller en 1935 tras presentarse como estudiante libre en la Escuela Normal de Santiago. Él se gradúa de bachiller, que cursó estudios en La Vega y en Santiago. Luego se fue a la universidad, allí estudió medicina. Él siempre en los libros escribía algunos pensamientos en contra de Trujillo, porque él le surgió a causa de que le mataron un hermano en las playas de Pedernales. Para comprender el valor, el significado, la importancia que le diera el doctor Manuel Antonio Tejada Florentino a la educación, habría que reconocer lo que fue el ejemplo de su propia madre, mi abuela, Heriberta Tejada. Solidario. Pero no se detiene, alcanzando con grandes méritos
el título de doctor en medicina en la Universidad de Santo Domingo, carrera que ejerció siempre al servicio de los más necesitados, a quienes muchas veces exoneraba de los honorarios médicos y les suplía las medicinas de manera gratuita, ya que sentía profundamente el dolor de los humildes. Que cuando tío Manuel recibía a sus pacientes en el consultorio y lo atendía de manera gratis, había recibido una herencia de su madre. Es decir, que cuando él se dedicó a viajar a Santiago para hacerse bachiller, a lomo de un caballo, cada día, seguía el ejemplo de su madre, que en aquel burro iba todos los días a esa escuela a enseñarle a una comunidad necesitada. Ahí, cuando se hace médico, le pone un telegrama a mi papá, como eso de las 3 de la tarde, no recuerdo el año. Le decía: papá, soy médico, Manuel. En 1948 viaja a México a estudiar cardiología con recursos propios y se convierte en el primer médico dominicano en ejercer la cardiología con dedicación exclusiva. En México estuvo en contacto con líderes sindicales y políticos que le dieron gran información sobre los procesos sociales y la medicina social. A su regreso al país, es designado jefe de cardiología del Hospital Dr. Salvador B. Gautier. Era un hombre ecuánime que solo perdía la sonrisa ante las injusticias. Se dolía mucho de las inequidades en la atención sanitaria y era su sueño que todos los dominicanos disfrutaran de una adecuada salud. Sus convicciones lo hicieron combatir la terrible tiranía de Trujillo y se integró al movimiento 14 de junio. Este país ha tenido pocos luchadores con la talla de aquel combatiente. El día que lo fueron a detener, el 19 de enero, la policía se llevó de su casa. Lo usó como un recurso para fundamentar la hazaña con la que él fue tratado y la acusación. Entonces permitió que sacaran papeles de la era de Trujillo, donde en 1955 ya él aparecía como una persona que no era afecta al gobierno. Es decir, no fue un antitrujillista de ocasión, era un hombre que tenía una visión de la vida que lo hacía incompatible con el régimen político en que se vivía. Y ese señor tuvo, sin embargo, un encuentro extraordinario en el ejemplo y en el valor en la 40. No lo escucharon. 3 primeros médicos que estuvieron ahí. Y cuando a él se lo llevaron preso, él le pidió, él estaba dando una consulta y le pidió terminar la consulta y le dijeron que no. Entonces él le pidió que si podía llamar a la esposa, a Nena, y le dijeron que sí, pero que fuera breve. Los esbirros entonces lo llevaron con una convicción de que aquel hombre, hasta en la cárcel, era una amenaza por la fortaleza de su ejemplo. A pesar de decirle que tenía una cardiopatía, lo sentaron en la silla eléctrica y en la silla eléctrica murió el 28 de enero de 1960. Otra versión que existe sobre la muerte de Tejada Florentino es dada por Pipe Faxas. Pipe Faxas estuvo presente en la muerte de Tejada Florentino y se la contó a Leandro Guzmán. Estaban en la misma celda. Cuando Pipe Faxas llega a la celda, adolorido por lo que ha presenciado, le cuenta a Leandro que vio matar a Tejada Florentino en la silla eléctrica, pero de la forma que murió, sentado en la silla eléctrica, pero le aplicaron un torniquete. Con una gangorra le fueron dando vuelta al torniquete hasta quedó asfixiado y así murió Tejada Florentino, según esa versión. Por los ideales que mantuvo el doctor Manuel Tejada Florentino
en cuanto a la libertad del pueblo dominicano es que nuestro país debe siempre recordarlo. Hombre que se arriesgó su vida, consciente porque el que se metía en ese tipo de lucha estaba seguro de que en cualquier momento podía perder la vida. ¿Y sabe cómo le decía Manuel a Trujillo? La bestia de San Cristóbal. Esta noble causa puso fin a los días de un hombre excepcional que por sus ideales pagó el precio de su vida. El 19 de enero de 1960 fue detenido y desaparecido. Como escribiera su hijo Víctor Manuel en un poema del año 1962, te fuiste al vislumbrar tu ideal. Te fuiste y no lo viste realidad. Te fuiste sin decirnos un adiós. Moriste por la patria y la verdad. Y continuando con el desarrollo de este espacio, tenemos que hoy día de la Virgen de la Altagracia escudriñaremos un poco de sus orígenes y de la Basílica de Higüey, su centro de adoración. Pueblo donde se origina la veneración altagraciana. Era un cacicazgo de la región este, cuyo nombre Higüey o Huiwou, que significa sol en luz o día en taíno, que por conciencia es el punto más oriental de la isla, es decir, por donde primero salen los rayos del sol. El origen del Día de la Altagracia se conmemora un día como hoy, 21 de enero, se remonta al año 1502, cuando por orden del arzobispo de Santo Domingo, su retrato es llevado a la villa de Salva León de Higüey, donde se encontraban viviendo los hermanos Trejo, Alonso y Antonio, que profesaban una profunda fe cristiana. Otra tradición cuenta que la Virgen de la Altagracia cubrió con su poder al ejército español y le ayudó a ganar una batalla denominada la Batalla de la Sabana Real, que tuvo lugar en 1961. Mientras que otros historiadores narran que ésta se apareció ante un campesino español cuando caminaba por el bosque. Se le presentó colgada de una rama de un árbol, de donde se origina el nombre de Virgen de la Altagracia, que significa que su gracia viene de lo alto. El alto nivel de adoración en República Dominicana motivó la creación de un pequeño santuario, que el aumento de la feligresía y las peregrinaciones dio origen a la construcción de la hoy Basílica de Higüey, cuyo nombre oficial es Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, cuya construcción se inició en 1954 y fue inaugurada el 21 de enero de 1971 por el presidente Dr. Joaquín Balaguer, y el 12 de octubre del mismo año es declarada Monumento Dominicano. 5 días más tarde, el Papa Pablo VI la designa como Basílica Menor y 2 años después se convierte en Catedral de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia por mandato apostólico. También en 1992 se recibió una condecoración de su santidad Juan Pablo II, quien además la bendijo
Y bien amigos, así despedimos nuestra edición de hoy del Senado a la Vista. Como siempre, agradecemos que nos acompañen cada domingo desde sus hogares. Les esperamos en una próxima entrega. Esmirna Burgos estuvo con ustedes. Hasta entonces.